Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos nuevamente para continuar hablando sobre el AS400. Vamos a ingresar en la máquina. Muy bien, en esta oportunidad, en este video, vamos a continuar viendo los programas que realizamos para hacer un video que está en nuestra lista de videos, que en este video comparamos el lenguaje COBOL con el lenguaje RPG. Anteriormente vimos los programas que generaban registros en COBOL y luego el programa que generaba registros en RPG. Ahora es el turno en este video de ver el programa que lee registros en COBOL. Vamos a ingresar entonces en nuestra línea de mandatos o comandos el comando mandato strsew, start sew, arrancar, comenzar con el editor. Presionamos la tecla F4 para solicitar e ingresar los parámetros para este mandato. Bueno, en archivo fuente vamos a colocar el nombre del objeto en donde se encuentra nuestro programa que vamos a ver. Le pusimos cbl source al nombre de este objeto. Luego, este objeto se encuentra a su vez dentro de una biblioteca que se llama, le pusimos AAC source, que es la biblioteca donde guardamos todos nuestros fuentes. Y el miembro fuente, que sería el programa que vamos a ver, en miembro fuente vamos a colocar el nombre del programa. En este caso es P de programa, R de read de lectura, CBL de COBOL. Le colocamos ese nombre. En tipo de fuente vamos a dejar el valor del parámetro como nos trae el sistema y en opción vamos así colocar el valor 5. Para de esta manera ingresar al editor de texto en modo visualización o examen y de esa manera solamente examinar, visualizar el código del programa sin modificarlo. Presionamos entrada y ya estamos en nuestro editor viendo el código de nuestro programa. Antes de comenzar a ver el código del programa, vamos a ver una serie rápidamente de imágenes para recordar algunas cosas que nos van a ser necesarias recordar para nuestro video. Como sabemos, aquí vemos en la primera imagen, teníamos un objeto que nació de un miembro que era el objeto V001, que era el archivo de display o pantalla, que diseñamos el código de esta pantalla mediante una herramienta que nos brinda el AS400, que es el SDA. Bueno, en esta pantalla diseñamos un único registro, puede haber más de un registro en una pantalla, que es el registro que le colocamos como nombre P1. En la siguiente imagen estamos viendo cómo es ese registro de pantalla, P1. Ese registro de pantalla está conformado por datos que son valores constantes con valores fijos que nunca van a cambiar, siempre van a tener ese valor, textos fijos, y a su vez también vemos que el registro está conformado por datos que son de contenido variable, es decir,
van a asumir diferentes valores de acuerdo a los valores que le asignemos en los programas que utilizan esta pantalla. Recordemos además que aquí lo dejamos reflejado en un dato constante, en un texto al pie de la pantalla, que con la tecla F3 salíamos de nuestro programa y lo colocamos en color reverso para que sea visible, para que sea notable. Aquí en la siguiente imagen estamos viendo cómo está todo eso compuesto que veíamos en la variable, en la imagen anterior. Aquí recuadrado, por ejemplo, vemos todo lo que eran los datos que teníamos en nuestro formato de registro P1 de la pantalla, que eran los datos variables, y luego vemos los datos que son del tipo constantes. Tenemos aquí uno que no está en recuadrado, y luego en la siguiente imagen, porque si ustedes ven acá, dice más, hay más datos, más campos. Tenemos campos variables y campos constantes. Los campos variables están recuadrados y luego los campos constantes, que son estos. En la siguiente imagen, por ejemplo, aquí estamos viendo que para uno de los campos o datos que son variables, en el cual debíamos informar e ingresar la que le llamamos así cuando diseñamos nuestra pantalla. En nuestro registro de pantalla le colocamos este nombre, V1 CAN-R. Bueno, que es la cantidad de registros a procesar. Ese dato establecimos para este dato un atributo de pantalla que es el atributo proteger campo. Lo seleccionamos con Y y colocamos el indicador 25 para manejar el asunto de protección de campo para este dato variable en nuestra pantalla. En la siguiente imagen vemos otro indicador que es el indicador que está asociado a nuestra tecla de función, que es el indicador para la tecla de función F3 para salir de la pantalla, que acá lo definimos como CF. Las teclas de funciones se definen con CF03 porque es la tecla de función 03 o 3, F3, y le colocamos el indicador que va a ir asociado a esta tecla de función 03, que yo acostumbro, y es una sana costumbre, colocarle el mismo número de tecla de función y el mismo número de tecla de indicador. Es decir, si tenemos 24 teclas de funciones, colocamos respectivamente los indicadores desde el indicador 01 al indicador 24. Es por ello que para establecer la protección de campo para el dato cantidad de registro, utilizamos el indicador siguiente. Los primeros 24 indicadores los reservamos para las teclas de funciones y luego ya tenemos aquí, por ejemplo, diciendo que el indicador 25 lo vamos a utilizar para manejar la condición de proteger campo para el dato cantidad de registros a procesar. Luego, aquí dijimos, cuando diseñamos nuestra pantalla y así lo establecimos, que la parte de los indicadores de las cuales vimos antes iba a estar separada. Establecimos la palabra clave general, área de indicadores separada, le colocamos el valor de la Y, que sí, que así va a estar. Recordemos que los indicadores de la función
de tecla de función F3 es un indicador de entrada del registro P1 de pantalla, y el indicador 25, que indica la protección de campo para el dato cantidad de registro, es un indicador de salida. Bueno, así repasamos lo que se refería a nuestro objeto pantalla, archivo de display. Ahora vemos cómo está compuesto aquí nuestro archivo de datos. Nuestro archivo de datos está compuesto por dos datos o columnas, que son un código numérico de 8 y un texto que es alfanumérico de 20 posiciones, y que el código iba a ser nuestra clave o índice en nuestro archivo de datos, y que este código no podía contener este dato valores que fuesen iguales o duplicados. Por eso aquí establecíamos la función unique. Entonces, ahora sí vamos a volver al editor para comenzar a ver nuestro programa en COBOL que lee los registros. Bueno, al igual que en los videos anteriores, en donde vimos un programa en COBOL que generaba registros y luego vimos el programa en RPG que generaba registros, aquí tampoco vamos a entrar en detalle para explicar cómo es la estructura de los programas en COBOL, cómo debemos escribir un programa en COBOL. Aquí la intención que tengo en este video es que veamos el código simplemente de este programa. En este programa que lee registro necesitamos emplear entonces los dos objetos que tuvimos repasando en las imágenes anteriores. El archivo de datos F001, que aquí lo estamos incluyendo en nuestro código fuente en el programa, en una sección, y aquí el otro objeto que es el archivo de display o pantalla, que es V001. Luego, en otra sección, lo que hacemos es, de esos dos objetos, incluir en nuestro código fuente, en nuestro programa, copiar y traer a nuestro código fuente, a nuestro programa, todas las especificaciones de descripciones de datos de los formatos de estos objetos, de el archivo de datos F001 que vamos a necesitar y del archivo de display o pantalla V001. Luego, en otra sección, lo que hacemos es, por ejemplo, primero que nada vamos a ver esto, cómo establecimos cuando diseñamos nuestra pantalla que el área de indicadores iba a estar separada. Por eso aquí, cuando copiamos la parte de los formatos de nuestro objeto que es la pantalla, al establecer que nuestra área de indicadores va a estar separada, luego aquí en otra sección hacemos lo mismo, es decir, copiamos de nuestro objeto de pantalla o objeto de display, que es V001, todas las especificaciones de descripciones de datos de los formatos de la pantalla, pero de la parte de los indicadores. Que teníamos dos indicadores, recuerden, el indicador de salida 25 de la protección de campo del dato variable cantidad de registros a procesar, y el indicador de entrada que era la tecla F3, el indicador 03. Luego aquí internamente lo que hacemos es volver a definir todo el registro de nuestra pantalla P1 con
todos los datos variables que tenemos en él, por supuesto colocándoles el mismo tipo de dato, es decir, respetando el mismo orden que tienen en el registro de pantalla, en el que están definidos en el registro de pantalla, P1 cuando diseñamos la pantalla con el SDA, y además tuvimos en cuenta en tener cuidado también y respetar que sea el mismo tipo de dato y la misma longitud de datos. Y debemos colocarle, por supuesto, otro nombre. Le pusimos como prefijo la letra W porque debemos colocar y emplear otro nombre, diferente al nombre que le colocamos en pantalla. Le ponemos como prefijo la letra W. Igual que al registro de pantalla P1, le ponemos como prefijo la W. Yo a todo lo que defino en esta sección le coloco siempre como prefijo la tecla W, que hace un poco alusión a esta sección porque es la Working Storage Section en un programa COBOL. La sección de almacenamiento de trabajo donde definimos todas nuestras variables de trabajo. Después aquí definimos dos variables, una variable numérica de 8 posiciones llamada WX, que le va a comenzar con el valor 0, le asignamos el valor 0, luego definimos una variable WError, que va a ser una variable alfanumérica o carácter de una única posición, que va a tener como inicio el espacios, va a valer espacios. Luego acá lo que estamos definiendo son variables para recuperar tanto sea la hora de inicio o de finalización de la ejecución del programa, que el sistema nos la devuelve en 8 posiciones, porque nos devuelve la hora o el tiempo, digamos, en hora, minutos, segundos y centésimas, y luego lo vamos a pasar a otra variable donde tenemos solamente la parte de las horas, minutos y segundos de 6 posiciones, para así poder asignárselo luego a los datos de la pantalla, la hora de inicio y la hora de finalización. Ya dicho esto, llegamos a la división o sección de procedimientos, donde ya comenzamos a ver las instrucciones o sentencias de código de nuestro cuerpo de programa principal, donde ya vemos qué vamos a hacer en nuestro programa. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que lo primero que hacemos es la apertura de los dos objetos que vamos a necesitar en nuestro programa. Como ya mencionamos antes, a los objetos que son de display o de pantalla, siempre los abrimos, en este caso B001, lo abrimos de la manera I-O, o sea, input-output, porque vamos a grabar registros sobre él y vamos a leer registros de él. En este caso, al archivo de datos F001 lo abrimos solamente de input, no como en el caso anterior donde generábamos los registros de I/O, input-output, porque en este caso solamente vamos a leer registros de él, de la tabla, de este objeto. No vamos a grabar registros sobre la tabla, no vamos a modificar su contenido. A continuación lo que tenemos es una sentencia que es initialize WP1, que aquí lo que estamos haciendo es inicializar
el dato que vimos antes definido en nuestro programa, que era el WP1, que contenía todos los datos variables de nuestro registro de pantalla. Entonces, de esa manera estamos limpiando todos los datos variables de nuestra pantalla, colocándole 0 a los datos que son numéricos y espacios a los que son alfanuméricos. Seguido, lo que hacemos es comenzar a asignarle valores en el programa a estos datos en la pantalla, que son datos que van a ir asumiendo diferentes valores. Por ejemplo, acá lo que hacemos es moverle a uno de los datos el nombre del programa. Luego, a continuación, a otro dato le movemos un título, que le ponemos lectura masiva de registros, ese texto. Luego tenemos un nombre de párrafo, pant1, y aquí tenemos una sentencia que lo que hace es asignarle al indicador de salida de nuestro registro de pantalla el valor booleano falso, mediante la sentencia move v de booleano y entre comillas 0, que es falso, porque los indicadores pueden tener dos posibles valores. Son del tipo booleano y pueden tener dos tipos de valores. Dos valores. El valor verdadero, que es 1, y el valor falso, que es 0. Entonces aquí le estamos asignando el valor 0, que es falso. Establecemos el indicador 25 en valor booleano falso. Es decir, el atributo de pantalla que tiene el dato cantidad de registro, que es proteger campo, va a quedar en falso y por eso, por ende, va a no estar protegido ese dato y va a estar habilitada la entrada para poder ingresar la cantidad de registros a procesar. Acto seguido, aquí vemos en nuestras líneas de código la sentencia perform. El perform nos sirve, por ejemplo, para invocar sentencias de código que están desde el párrafo escribo pantalla, nombre de párrafo escribo pantalla, escribo guión pantalla, through, hasta el nombre de párrafo f escribo pantalla. Entonces acá lo que le estamos diciendo, haga las sentencias de código que están desde el párrafo escribo guión pantalla hasta el párrafo f escribo pantalla. Y lo que va a hacer, ya vamos a llegar a ese párrafo aquí en nuestro código fuente, es grabar en nuestro registro de pantalla los valores que ya le hemos asignado aquí a nuestros datos que son variables en el registro y además los valores de los indicadores, como ser en este caso el indicador de salida 25. Luego de grabados estos valores, lo que va a hacer es colocar ese registro P1 en pantalla para que el usuario ejecute una acción. A continuación, entonces, porque este perform lo que hace es ejecutar las sentencias de código que está entre estos nombres de párrafo y luego de ejecutarlas viene y vuelve a esta línea de código. Y en esta línea de código lo que estamos estableciendo es preguntar por el valor del indicador de entrada del registro de pantalla que corresponde a la tecla de función F3, que es el indicador 03. Entonces decimos, si el indicador 03 de nuestro registro de entrada P1,
si ese indicador tiene el valor verdadero, el valor booleano en 1 es verdadero, entonces le decimos que vaya a fin. El go, a diferencia del perform, el perform va, ejecuta la sentencia de código y vuelve. El go va y no retorna. Entonces va a ir al párrafo fin, que lo tenemos más abajo, y aquí lo que hace es, aquí está el párrafo fin, es cerrar los objetos que definimos y que vamos a emplear en nuestro programa, que son el archivo de display o pantalla y el archivo de datos, y a continuación con la sentencia stop run estamos deteniendo la ejecución del programa. Subimos y regresamos. Bueno, luego lo que hacemos es preguntar por el valor del dato de pantalla que debemos informar, que se debía informar, que es la cantidad de registros a procesar. Y acá preguntamos si el dato, cantidad de registros a procesar es igual a 0, le pusimos que go pan1, que vaya al nombre de párrafo pan1, es decir, que vuelva aquí y repita estas líneas de código. Es decir, si presiona la tecla de función F3, termina el programa. Si no ingresa una cantidad de registros válida, si la deja en 0, porque si se supone que vamos a leer registros de nuestro archivo de datos, no podemos poner que vamos a leer 0 registros. Entonces, si dejamos ese valor en 0, vuelve aquí para que ingresemos un valor válido. A continuación, lo que hacemos ya es, como esto no presionó el usuario la tecla F3 para salir el operador del programa, y tampoco digamos la cantidad de registros a procesar es igual a 0, ingresó un valor. Supongamos un hipotético caso, vamos a poner un ejemplo, ingresó que iba a leer 100 registros, vamos a tomar ese número como ejemplo, ingresó que iba a leer 100 registros el programa. Bueno, entonces pasa estos condicionales y a continuación tenemos esta sentencia de código que lo que hace es capturar en la variable que vimos recién definida la hora del sistema. Accept en la variable que vimos que llamamos WHMSC, horas, minutos, segundos, centésimas, from time. Desde el sistema capturamos la hora en esta variable. Y luego, como dijimos, solamente vamos a mover a otra variable la parte de hora, minutos y segundos, porque vamos a descartar la parte de las centésimas o milésimas. Entonces luego pasamos esos datos, solamente la hora, minutos y segundos, a nuestro dato de pantalla variable que iba a ser la hora de inicio, mediante la sentencia move. Luego aquí a continuación tenemos también la sentencia perform, pero en este caso va a tener otro uso. Esta sentencia perform comienza allí y termina acá, en -perform. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Acá le estamos diciendo perform haga lo siguiente, que varíe a WX, que vimos que estaba definida como una variable en una sección interna de nuestro programa, que era numérica de 8, y que esa variable la vaya variando, comenzando desde el valor 1, este programa,
arrancaba con esa variable en valor 0. Bueno, aquí decimos que la varíe comenzando desde el valor 1 y que la vaya variando de 1 en 1, la vaya incrementando de 1 en 1, hasta que esta variable wx sea, hasta que esta variable wx sea mayor a la cantidad de registros que solicitamos por pantalla procesar, en este caso leer, o que el dato o la variable que está en nuestro programa definida internamente werror tenga el valor y. Es decir, esta variable lo vamos a utilizar como bandera o flag, digamos, para controlar de que no se haya producido un error. Cuando se produjo un error, va a tomar el valor y de yes. Esta variable, recordemos que está definida en nuestro programa y que comienza con espacios, con valor, es carácter de 1 y va a comenzar con espacio. Entonces, en este ciclo, que se va a repetir n veces, supongamos si decimos vamos a leer 100 registros, va a comenzar en 1 y va a ir incrementándose de 1 en 1, va a valer 2, luego va a valer 3, luego va a valer 4, 5, 6, hasta llegar al valor 100. Y va a leer 100 registros, si así lo solicitamos. Entonces, cuando se incremente de 1 en 1 y llegue wx a valer 101, es decir, leyó 100 registros, cuando tome el valor 101, va a wx ser mayor a la cantidad de registros que le pedimos que leyese, entonces saldría de este proceso cíclico. Y el otro condicional para salir es que se haya producido un error, que la variable werror asuma el valor y. ¿Cuándo puede suceder ello? Bueno, dentro del ciclo lo que hacemos es leer de nuestro archivo de datos de forma secuencial, uno a uno, comenzando por el principio, los registros, y leemos la cantidad de registros que solicitamos procesar. Entonces va a leer, por ejemplo, como venimos hablando, 100 registros, pero puede que en nuestro archivo de datos haya 90 registros, 95, 50 o que esté vacío. En ese caso, antes de llegar a poder leer los 100 registros, se va a cumplir la condición de ATEN o final de registros, que no va a encontrar más registros. Entonces va a moverle la Y, el valor Y, a nuestra variable werror y va a quedar con Y, es decir, seteada con un error, digamos, este flag o esta variable que usamos como de bandera o de señal. Entonces, aquí, por la condición de que werror es igual a Y, va a salir de este proceso cíclico. A continuación, luego lo que hacemos, una vez procesados los registros, es, primero que nada, vamos a preguntar por nuestra variable de error o de bandera que establecimos y que llamamos werror, si tiene el valor Y, que quiere decir que se produjo un error. Entonces, a la variable donde capturábamos la hora, minutos, segundos y centésimas, que lo hacíamos desde nuestro sistema, le vamos a asignar todos 9. Es decir, 99 la parte de hora, 99 la parte de minuto, 99 la parte de segundos y 99 la parte de centésimas o milésimas.
es decir, un valor que no es válido, digamos. Quiere decir que se produjo un error. Caso contrario, es decir, le pedimos que leyese 100 registros el proceso cíclico anterior y teníamos 100 registros en nuestra tabla o más y los leyó de manera satisfactoria, entonces W-error no va a tener el Y porque no se llegó al final del archivo de datos, el archivo de datos. Entonces, lo que hacemos es aceptar en esta misma variable, horas, minutos, segundos y centésimas, el tiempo de la hora de nuestro sistema. Luego lo que hacemos es sacar la parte de horas, minutos y segundos y pasarlos a nuestro dato de pantalla, que ojo, puede tener la hora correcta de trabajo que le tomó al programa leer los registros, o puede haberse dado el error y tener todos 9. Lo asignamos al dato que es la hora variable de nuestro registro de pantalla, la hora de finalización. Luego viene el nombre de párrafo pant2 y aquí lo que estamos haciendo es al indicador de salida de nuestro registro de pantalla es moverle el valor verdadero, el valor booleano entre comillas 1. Seteamos el indicador 25 de salida de nuestro registro de pantalla en verdadero, es decir, para el campo cantidad de registros a procesar, que era proteger campo, ese dato lo establecemos en verdadero. Va a quedar entonces el dato protegido y su entrada inhabilitada. Volvemos entonces mediante la sentencia perform invocar a las líneas de código que están entre los nombres de párrafo, escribo pantalla, through, hasta el nombre de párrafo, f, escribo pantalla. Entonces va a volver a grabar información en nuestra pantalla con la hora de inicio, la hora de finalización, luego de haber realizado el proceso de la lectura de los registros o haber intentado hacerlo en definitiva, y va a también tener otro valor, el indicador de salida, que es el indicador de protección de campo para la cantidad de registro. Ya no va a estar habilitado ese dato para entrar información en él, porque ya no necesitamos ingresar información en él. Ya hemos completado el proceso, diríamos. Entonces simplemente lo que hacemos es entonces luego colocar el registro en pantalla para que el usuario tome una acción. Y el registro P1 de pantalla. Y aquí lo que hacemos es preguntar entonces si el usuario presiona o el operador del programa la tecla de función F3 que está asociada al indicador 03, si el indicador 03 que corresponde a la tecla de función del registro P1 de entrada, si ese indicador tiene el valor booleano 1, o sea, está en verdadero, quiere decir que presionó F3 para salir, entonces vaya a fin. Viene a fin, el párrafo fin, cierra los objetos que empleamos en nuestro programa, el archivo de display o de pantalla, el archivo de datos, y stop run finaliza la ejecución del programa. Si no presiona la tecla F3, vuelve al nombre de párrafo pan2. Hasta no tanto presione la tecla F3, no sale del programa. Aquí lo que hacemos en este momento es tomar nota, por supuesto, más que nada de la hora de inicio o el tiempo de inicio y el tiempo de finalización, para ver cuánto tiempo le llevó a nuestro programa leer los registros en este caso. Si llegásemos a ver como hora de finalización todos 9, quiere decir que se llegó al final recordemos, al final de la tabla,
y nosotros supongamos le pedimos que leyese 100 registros y no había 100 registros para leer. Entonces hubo un error y debemos ejecutar nuevamente nuestro programa. Caso contrario, tendríamos un valor de tiempo, de hora, válido, y podemos tomar sí nota del tiempo, de la hora de inicio y de la hora de finalización. Y aquí tenemos, bueno, como última parte de nuestro código, el párrafo, los párrafos, escribo pantalla, F escribo pantalla, que dentro de estos párrafos tenemos estas sentencias de código que lo que hacen es grabar la información en nuestro registro de pantalla para el formato P1 con los indicadores de salida y luego leer de esta pantalla el objeto B001 desde los valores con nuestros valores variables que tenemos en nuestro registro de pantalla para el formato P1 y traerlos a nuestra pantalla y esperar la acción del usuario, que puede ser, por supuesto, entrar información o presionar la tecla F3 para salir. Muy bien, esto ha sido todo. Hemos llegado al final de este video. En este video hemos visto el programa en COBOL que leía registros. Anteriormente vimos los programas que generaban registros en COBOL y en RPG. Nos restaría ver en el siguiente video el programa que lee registros pero en RPG. Estos programas los realizamos para poder comparar, recuerden, los lenguajes COBOL y RPG y poder realizar uno de los primeros videos que tengo en mi canal, en mi lista de videos, en donde compare el COBOL y el RPG. Será entonces hasta el próximo video. Un enorme abrazo para todos. Cualquier comentario, por favor, me lo dejan, me lo hacen saber, con todo gusto lo voy a responder. Y bueno, será hasta el próximo video. Un enorme abrazo para todos. Muchas gracias por estar. Hasta la próxima.